Javier, como siempre, dándonos a conocer todo lo nuevo que viene con Mimosa, esta nueva línea y que nos deparará el futuro del 6 GHz con ellos. Así que Javier, muchas gracias. Por favor, recuerden cualquier duda, pregunta que tengan, levanten la manito, les puedo abrir el micrófono o aquellos que quieran de pronto utilizar el chat, preguntas y respuestas. Lo importante es que salgan de aquí totalmente claros de todo lo bueno que viene con Mimosa. Sí, muchísimas gracias, Mónica. Un placer saludarlos a todos. Por acá, Javier Blanco de Mimosa. Los que ya me conocen, veo muchos amigos, muchos colegas aquí en la lista de participantes. Un placer estar de nuevo con ustedes. Y como bien Mónica comentaba, ¿no? La idea es apoyarnos en la base de Wincom, en todo su proceso de distribución. Uno de los elementos de distribución de Wincom es la línea de Mimosa, completamente soportada por todo el ejercicio de operación de Wincom. En cualquiera de las regiones de Wincom, de su distribución, tanto en Latinoamérica como en otras regiones, los que nos escuchen de otras regiones, Mimosa Network está disponible, y toda la solución de ASPAN en general está disponible a través de Wincom. Si tienen, por supuesto, algún comentario, dudas en lo que vamos en el transcurso del webinar, por favor me escriben. Saben perfectamente, mucho más fácil hacer este tipo de interacción con ustedes, ¿no? Hablando ya entrando en temas sobre qué trae Mimosa Networks, específicamente el nuevo chipset basado en el estándar 802.11ax, hoy vamos a hablar un poco sobre los nuevos productos que deben estar arribando próximos meses ya. Ya están en producción. Me imagino que con todo el proceso de distribución y logística, los próximos meses ya deben estar en posición de los distribuidores. ¿Qué nos trae este nuevo estándar de transmisión? Aquí cambia completamente la perspectiva que teníamos hasta ahora usando 802.11ac Wave 2, o quizás los que todavía estábamos operando en 802.11g, BN, cualquiera de los estándares. Mucho avance, sobre todo absorción de tecnología de móvil para el chipset 802.11ax, ¿no? En el sentido a grosso modo, de la solución hasta donde estábamos hoy en día en Mimosa, ¿no? Toda la solución de Mimosa está basada en 802.11ac. Principal característica de 802.11ac es que nos permite operar en canales de hasta 80 MHz. Y la diferenciativo comercial de Mimosa es que estos canales de 80 MHz los podemos operar en modo doble, o sea, doble canal con doble frecuencia, redundancia en el aire, mayor capacidad, mucha más estabilidad y esa masividad de tráfico que todos los ISP en algún momento hemos tenido que progresar, ¿no? Siguiendo ese estándar, bueno, la solución que está establecida hoy en día, o los productos que ya ustedes conocen, la mayoría ya son familiares con la solución de Mimosa. Teníamos toda la línea B5, o sea, en 5 GHz, desde 4.9 hasta 6.4. La línea B11, en algunos países licenciado, pero muy popular últimamente. Ha habido muchísima demanda de migración de los ISP hacia los 11 GHz, operando desde los 10 hasta los 11.7 GHz. También económicamente los WISP o los ISP se han convertido en instituciones mucho más sólidas. Inclusive hay países que tienen asociaciones ya creadas con respaldo legal, y esto les ha abierto la posibilidad de empezar a presentar en los organismos regulares regulatorios de cada país la necesidad de más espectro o la aplicación para licencias. Estos mecanismos antes eran prohibitivos para los ISP, primero porque no había mucho conocimiento desde el término legal de cómo hacer o cómo acceder a estas frecuencias, y a medida que hemos crecido en este desarrollo, se ha abierto la posibilidad de empezar a operar en estos rangos de frecuencia, y hemos visto un crecimiento considerable en aplicaciones específicamente Mimosa, por supuesto, en la banda de los 10 o los 11 GHz. Por supuesto, hay menos ruido, hay menos interferencia, está más coordinado todo el proceso de transmisión, por lo cual asegura muchísimo más tráfico y throughput. También B24 en algunos países es liberado, en otros países es licenciado, pero es otro rango de espectro, de 24 a 24.250. Y la línea C, muy popular en Latinoamérica, por supuesto, mercado muy sensitivo al tema de precio. La línea C tenemos dos gamas.
los C5C y los C5X. La mayoría pueden tener referencia, es uno de los productos de más social media impact, o sea, que más se pueden encontrar en social media sobre casos de éxito o instalaciones ya específicas, ¿no? Toda esta gama de productos hasta hoy en chipset 802.11ac tenían un tope de capacidad en el doble canal de hasta 1.5 gigas, o sea, básicamente utilizando 256 QAM, esquema de modulación, era lo máximo que ofrecíamos en Mimosa hasta este punto con este chipset. 256 QAM en canales de 80 MHz, podíamos obtener 750 megas. Al tener doble canal, 750, 1.5 gigas, soluciones hasta 4x4 MIMO, ¿no? También habíamos desarrollado toda la línea de productos X, o sea, C5X, con las diferentes antenas o modulares antenas que se han desarrollado. Ya hoy en día hemos crecido este estándar, hemos visto que hay muy buena aceptación hacia el estándar de las antenas X o las antenas que son enroscables. De hecho, creamos el B5X recientemente lanzado, basado en el mismo chipset 802.11ac. Va a aumentar la familia de los B5. La idea es que se puedan beneficiar en el concepto de utilizar múltiples antenas con un mismo radio. Mucho más enfocado en instalaciones o proyectos que ustedes tengan múltiples distancias, digamos que haya un proyecto que sean 10 enlaces y tengo distancias de 2 kilómetros, 4 kilómetros y 15 kilómetros o 20 kilómetros. Anteriormente debías buscar varios modelos tanto de radios como de antenas para cubrir todas estas demandas, lo cual llevaba a que debías tener un respaldo de inventario de 2 o 3 modelos en caso de que fallara algún enlace. La idea principal en la solución X, por supuesto, ofrecer un radio mucho más sólido. Los radios son completamente de aluminio, no hay plástico, muy sólidos, tienen antena integrada de 8 dBi y simplemente con una sola referencia, o sea, un solo ítem, ustedes van a poder ofrecer múltiples distancias. Inclusive hay fabricantes que ya están optando por crear antenas para la solución X y hay antenas de 30, de 32, de 35 dBi para la solución X. Muy importante este concepto. A la vez que tú te das cuenta que la industria empieza a construir equipos para tu estándar, quiere decir que la solución fue válida, ¿no? Y la idea fue bien recibida por el mercado. Esta es la idea tras la solución del B5X. Ahora, hasta ahí lo que teníamos hoy en día en Mimosa, muy resumido, por supuesto, sobre la solución basada en el chipset 802.11ac. Recuerden, en 802.11ac, en punto multipunto, podías hacer MU-MIMO, tecnológicamente podías hacer MU-MIMO, pero solo de descarga. Porque realmente lo que usas es una sola frecuencia, o sea, sean canales de 20, 40 u 80, pero todo se contemplaba como una sola unidad. O sea, ese canal era una unidad física y tú podías transmitir hacia abajo, hacia 2 clientes si tenías antena con capacidad MU-MIMO, o sea, que no se vieran los bins, pero hacia arriba tú nada más podías recibir de un cliente a la vez, porque todos venían en esa misma unidad, no podían hablar 2 clientes simultáneos. Realmente el principal problema, y siempre fue el principal cons de la solución, tanto Wi-Fi como 802.11 Wave 2, es la latencia. O sea, a medida que tú incrementas usuario en tu access point, evidentemente impacta en latencia porque solamente puedes recibir de uno a la vez. Si tienes 40, 60 usuarios, hay que esperar 60 slots de tiempo para volver a hablar con el primer usuario, ¿no? Esto era bastante significativo. La respuesta a esto tecnológica a nivel mundial, o sea, esto es un estándar de transmisión, sería el nuevo concepto 802.11ax. Este es un estándar que se ha estado trabajando en los últimos 4 años. Realmente como modelo de transmisión ya tiene mucho proceso de estudio, de puesta en marcha. Primero empezó en soluciones indoors, lo que se denomina a nivel de marketing el Wi-Fi 6. Después salió un nuevo concepto que es Wi-Fi 6E. La E significa de extendido, o sea, banda extendida hasta 7 GHz. Como bien saben, Mimosa siempre ha sido o ha apoyado la idea de transmitir a full banda, o sea, no limitar los radios, ni mucho menos, sino el límite está por cada país o por cada región, pero el radio tiene que estar disponible. Hay compañías o manufacturers que su idea de mercadeo es ofrecer licencias para abrir esos
espectros que ya el radio está ready. So, básicamente es como cobrar un extra simplemente por abrir la licencia de 6 GHz o 6.2 o 6.4 o 4.9, cualquiera que sea el caso. En la idea de Mimosa, y de hecho muchos fabricantes ya nos han seguido y están ofreciendo el mismo concepto, es ofrecer la full capacidad del radio. O sea, el radio es disponible transmitir de 4.9 hasta 6.4 o de 4.5 hasta 6 o de 4 o 5.1 hasta 7, cualquiera que sean los modelos. So, el radio va a estar disponible para transmitir. Basado en este concepto, utilizamos ese chipset y lo transportamos a outdoor. So, aquí es donde está la gran revolución de Mimosa. El primer producto que vamos a ver, posiblemente ya enero, febrero, marzo, o sea, el primer trimestre del año van a empezar a ver ya en instalaciones y en el mercado, va a ser el A6. Siguiendo los que nos conocen con la nomenclatura de Mimosa, A6, por supuesto, A de Access Point, 6 porque va a ser la nueva generación basada en el chipset 802.11ax, o todo lo que empieza a fabricar basado en este chipset Mimosa lo va a nombrar número 6. So, verán A6, B6, C6, en fin. El primer concepto es el A6, es radio consectorial de 90 grados integrado. So, esto es una radio base punto multipunto con una sectorial de 90 grados integrada en la solución. Por primera vez a este nivel de precio, hay muchos elementos aquí que voy a decir por primera vez porque son bastante revolucionarios en el proceso de tecnología, sobre todo para los ISP, que nunca habían tenido acceso a este nivel de tecnología en este nivel de precio. Por primera vez vamos a ver una solución 8x8 MU-MIMO, tanto de subida como de bajada, a este nivel de precio. O sea, anteriormente habían fabricantes que inclusive tenían 14x14 MIMO, pero eran, primero, costo prohibitivo para ISP. Estamos hablando posiblemente de $7,000, $8,000 por access point. Y segundo, eran basados en estándares o propietarios o estándares anteriores. O no ofrecían full capacidad o no tenían estándar de transmisión de tráfico como va a tener el A6. So, 8x8 MIMO, quiere decir 8 streaming simultáneos o 8 elementos de transmisión y de recepción. Creamos la antena beamforming, realmente es un smart antena, cada elemento lo podemos controlar de manera independiente, o sea, lo que ven como los hexágonos realmente son elementos de antena y los puedo manipular para crear un beamforming, o sea, para lograr el mejor patrón de irradiación y además para combatir interferencia. Van a ver, esto es otro concepto por primera vez visto en este tipo de productos, donde yo puedo utilizar el patrón de irradiación de la antena para cancelar interferencia. Más adelante les voy a explicar este concepto, muy importante. Número 3, de primera vez visto en productos outdoor en este concepto, es transmisión OFDMA, quiere decir múltiple access. Voy a ser capaz de transmitir a 4 clientes simultáneos y voy a poder recibir de 4 clientes simultáneos. Va a ser MU-MIMO de subida y de bajada, beneficio principal del OFDMA. Después les voy a explicar específicamente cómo funciona el OFDMA, pero el concepto aquí es que si yo voy a poder escuchar 4 clientes simultáneos o recibir upload de 4 casas o 4 suscriptores simultáneos, voy a reducir la latencia 4 veces. O sea, si antes tenías un access point que estabas experimentando una latencia posiblemente de 20 milisegundos, hoy en día ese mismo escenario lo vas a llevar a 5 milisegundos. Imagínate el beneficio no solo en tráfico agregado, sino en dinamismo que vas a tener en el network, en flexibilidad en tu backplay, porque realmente tu cuello de botella ya no va a estar en el access point. Tus switches van a tener muchísimo más flow control sobre tus clientes y la latencia de estos clientes, la experimentación o cómo van a sentir el tráfico va a ser reducida hasta 4 veces. Muy significativo ese avance. Después tenemos el Wi-Fi 6E, banda extendida. Los primeros productos van a venir hasta 6.4, o sea, de 5.1 a 6.4, pero básicamente con update de firmware una vez que FCC o las regulaciones permitan o ya se pronuncien el próximo año sobre los niveles de PIRE para la banda de 6 GHz o 7 GHz, cuál va a ser el concepto de transmisión. El radio va a estar disponible hasta 7 GHz.
tráfico agregado en el access point hasta 7 gigas por segundo. Realmente esto es antes que no habíamos visto nunca. No sé, máximo tráfico agregado, quizás 1 giga. Hay soluciones con puerto 2.3 o 2.5 o lo que sea. 7 gigas de tráfico agregado en banda de 5 gigahertz. Quizás en otras bandas, o sea, 60, 70, 80, al haber más espectro, evidentemente había más ancho de banda. Pero en 5 gigahertz realmente nunca habíamos visto 7 gigas de tráfico agregado. Y eficiencia espectral, por supuesto, con reuso de espectro y todas estas características, 60 bits por hertz. En el concepto específico del radio, o sea, los primeros beneficios que vamos a tener, por supuesto, 8x8 MIMO, son muchísima más capacidad de streaming simultáneo, lo cual también los que más o menos tienen un poquito más de background, saben que en concepto MIMO también, estas streams se utilizan para reenviar el mismo paquete en diferentes streams. En caso de que haya interferencia o se pierda algún paquete, el cliente no tiene que pedir por una retransmisión de paquetes, sino que básicamente el paquete viene por múltiples streams y ahorra el tiempo de reenviar el mismo paquete. Hasta 1024 QAM, como les mencioné anteriormente, Mimosa solo en su solución ofrecía hasta 256 QAM. Son los escenarios que son factibles. El radio va a poder modular 1024 QAM, lo cual quiere decir que va a ser el doble del doble de la capacidad, o sea, hasta 4x la capacidad que teníamos de tráfico hoy agregado. 9.6 gigas en capa física, o sea, 7 gigas IP en tráfico agregado. Esto no solo es laboratorio, esto ya está en place en múltiples operadores que ya nos han servido como beta en este tipo de proceso. Estamos teniendo access point con 7.5 gigas de tráfico agregado y norte de los 200 suscriptores, o sea, casi 210, 220 suscriptores por access point. Este es otro cambio significativo de la solución. Realmente no existe un límite de cantidad de usuarios. Estamos hablando de estándar de promedio de utilización. Eso les va a dar muchísimo más beneficio a ustedes de recuperar el dinero, la inversión del access point más acelerado, porque imagínense que anteriormente en Mimosa, digamos que máximo eran 40, 44 abonados por suscriptor. Entonces el costo del A5, del A5C, tenías que amortizarlo con 40 abonados, ¿no? 40 suscripciones mensuales ayudaban a pagar el Access Point. Hoy en día, imaginemos que puedas tener 150, 180 suscriptores por Access Point, serían 180 planes recurrentes mensual que van a apoyar a pagar el costo del Access Point. Son muchísimo más acelerado el proceso de recuperación de inversión. Evidentemente, nueva tecnología, quizás nos va a costar un poquito más de CAPEX o de inversión colocar esta tecnología en nuestro network, pero al mismo tiempo va a masificar muchísimo la red, donde anteriormente necesitabas 4 access point a 5 para cubrir 160 abonados. Hoy en día con uno solo 90 grados vas a poder cubrir los 160 abonados o vas a poder generar un retorno de inversión mucho más acelerado. El otro concepto bien importante es el desarrollo de la antena, y aquí es donde quiero entrar en detalle sobre la antena. La antena es 90 grados 20 dBi agregado con beamforming. Una antena en 90 grados de 20 dBi es suficientemente. De hecho, no creo que haya muchas antenas hoy en día operacionales a este nivel de potencia en esta apertura. Es un Smart Antenna Partial Array. Básicamente la antena podemos controlar el patrón de irradiación. O sea, cuando los clientes se reportan al access point, con todos estos elementos que le había mostrado en la gráfica anterior, la antena es capaz de modificar el patrón de irradiación o energizar o disminuir las potencias en los lóbulos y de esta manera lograr mejor irradiación hacia cada uno de esos clientes. Por supuesto, típico en Mimosa, chipset de GPS incluido en el radio para lograr la sincronización con el protocolo SRS de Mimosa. Eso es compatible con todas las demás soluciones que tenga. Vamos a poder operar hasta en canales de 160 MHz. Y aquí viene un detalle importante, ¿no? Quizás, o sea, si pensamos en la tecnología de hoy en día, en lo que tenemos, muchos van a decir, wow, pero no existen hoy en día, o yo no tengo disponibilidad de 160 MHz, un canal de 160 MHz. El principal beneficio del 802.11ax, y quiero que esto voy a tratar de explicarlo lo mejor posible,
es que realmente cuando tú ocupas un canal, digamos, de 160 MHz, no es una unidad completa de 160 MHz. Son 80 mini canales de 2 MHz. Se llaman Resource Units o RU o unidades, recursos unidades. No sé la traducción literal cómo lo podemos llevar al español, pero son RU o Resource Units de 2 MHz. So, imagínense que ustedes tienen, realmente lo que tienen son 80 canales de 2 MHz. Estos canales no tienen que, el radio cuando habla con los clientes no habla en los 160 MHz completos. Dependencia de la disponibilidad, del nivel de ruido, el access point va a ser, el access point va a ser capaz de identificar cuál es el mejor espacio dentro de estos 160 MHz utilizando pequeños bloques de 2 MHz para llegar a cada cliente. So, de esta manera, imagínense, un cliente que sí está streaming, le puedo asignar 20 mini canales de 2, lo cual serían 40 MHz. Y los demás canales en las casas que están, que no hay nadie en las casas o básicamente no hay tráfico, les puedo asignar 2 mini canales de 2 MHz. So, de esa manera, voy a poder modificar o utilizar ese bloque de 160 MHz, pero en pequeñitos legos, por verlo de alguna manera, de 2 MHz y dosificar cuál es la necesidad de cada cliente. Eso me va a permitir también que los clientes cuando vengan hacia mí, cada uno va a venir en ese pedacito que se les asignó. So, no se va a experimentar, o sea, si hay un ruido en un pedazo de mi segmento, no transmito en ese segmento, utilizo los canales más limpios que me queden disponibles. So, este es el cambio total de concepto de 802.11 Wave AC a 802.11 AX. En AC se considera una unidad completa, 20, 40, 80 MHz. Si tienes interferencia en 20 MHz de tus 80, te afecta el rendimiento de todo tu radio, de toda la solución. En AX, si tienes afectación de 20 MHz en tu canal de 80, esos 20 MHz no voy a transmitir y me voy a quedar con un canal de 60 operacional. So, de esa manera voy a poder dosificar cada uno de los clientes. Por aquí me está preguntando Oscar Urbina. Un saludo, Oscar. Me pregunta Oscar, cuando menciona canales simultáneos, ¿esto es en la misma frecuencia por canal o cuánto es la separación recomendada entre canales? No, o sea, aquí lo que digo es, o sea, si tú vas a transmitir en 80 MHz, él va a colocar 40 microcanales de 2 MHz unidos. O sea, los canales sí van a estar unidos porque al final es una entidad lógica, pero físicamente son 20 o 40 microcanales de 2 MHz. Yo voy a poder jugar con eso de no escuchar en este pedacito, pero escuchar en el otro. Eso es la idea detrás del beneficio. Anteriormente, si colocas 40 MHz, o escuchas en los 40 MHz y los clientes solo vienen en 40 MHz. So, básicamente por eso nada más podía venir un cliente a la vez. Hoy en día, imaginemos que tú transmites de 5.1 a 5, no sé, a 5.2, pero hay clientes que pueden venir en 5.1.15 y hay clientes que pueden venir en 5.1.80. So, puedo escuchar a dos clientes simultáneos, no se hace interferencia entre ellos, puedo recibir información simultánea a los clientes, lo cual va a ser en menos latencia, ¿no? So, ese es el principio. Me pregunta por acá Luis David Álvarez Vázquez. Un saludo, Luis. Eso quiere decir que el cliente no experimentaría latencia. Exacto. El principal objetivo aquí es, yo voy a ser capaz de reducir la latencia porque voy a poder escuchar dentro de mi canal a múltiples clientes en múltiples pequeñas frecuencias o fragmentos de frecuencias, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo en el tema de la latencia. Oscar Orlando me dice, se escucha chasquidos. Déjame revisar aquí si puedo hacer algo. Y Luis David me vuelve a preguntar si en vez de abarcar los 40 MHz, ahora los 40 estarían segmentados. Correcto, ese es el objetivo. Al tú fragmentar esos 40 MHz, tú vas a poder determinar, este cliente va a consumir 10, este cliente va a consumir 20 y este otro cliente va a consumir 10. So, esos 40 van a venir 3 clientes simultáneos. So, voy a reducir la latencia que en la tecnología anterior tenías, no sé, 12 milisegundos, la vas a dividir en 3 o vas a tener 4 milisegundos de latencia en el mismo.
Ahora, me pregunta Oscar Urbina también, si tienes dos AP en la misma torre, cada uno con 80 MHz, ¿puedes operar a ambos AP en el mismo canal o cuál es la separación entre frecuencias de los AP? Ok, aquí es donde entra el concepto de sincronización por GPS. Recuerden, en Mimosa, utilizando el protocolo de GPS, tú puedes sincronizar los radios en una misma torre para reusar el mismo espectro. Imagínate este caso, tienes dos radios en una torre usando 80 MHz. Tú puedes crear esa sincronización y esos dos radios pueden, o sea, si están espalda con espalda, ¿no? Pueden reusar la misma frecuencia. La idea es que todos transmiten en el mismo momento, o no se escuchan entre ellos y todos reciben en el mismo momento, o no se crean interferencia entre ellos, ¿no? Este es el concepto de transmisión. En el caso de power del radio, porque me está preguntando Nilton Mesa, saludo Nilton, ¿cuál es la potencia máxima de transmisión y el alcance máximo? Bueno, potencia máxima de transmisión de la P es 28 dB. La antena tiene un power de 20 dBi. En este sentido, por supuesto, vas a estar por encima del PIRE. Si sigues la mayor de los países de Latinoamérica, la regulación de PIRE son 36 dB. Evidentemente el radio va a haber que caparlo a 16 dB de transmisión. Pero si máximo power vas a poder tener 48 dB y con una antena de 20, imaginemos un cliente usando la antena de 25, vas a poder estar en el rango de los 8 kilómetros, 10 kilómetros más o menos. Y la cobertura en 90 grados, ¿no? Esa es más o menos la apertura de este radio. Va a ser bastante significativo, sobre todo el concepto de que en ese espacio de 90 grados, imagínate 90 grados a 5 o 6 kilómetros, vas a poder colocar hasta 150, 200 abonados, ¿no? Dependiendo del tipo de uso o de tráfico que quieras. Pero, o sea, masificación bastante significativa y, por supuesto, la posibilidad de crecer mucho más el network, ¿no? Ahora, en el caso de lo que colocamos en el hardware, ¿no? Por detrás, primero que nada, adicionamos alimentación por DC. Esto es algo que no se había visto anteriormente en Mimosa. Todos los radios previos a este en Mimosa son alimentados por PoE Injector. Son muy importantes este cambio, ¿no? En la filosofía de Mimosa. Radios alimentados por DC, 48 volt. Además, también colocamos un puerto Giga PoE. O sea, puedes tener las dos alimentaciones por PoE si tienes switch PoE o por 48 volt. Y estas dos fuentes son redundantes. O sea, si falla 48 volt, puedes switchar a un giga y viceversa. En el caso de acceso de data, bueno, tienes el puerto de un giga, lo cual más que nada lo veo como fuente de alimentación o de back, como decir, de redundancia en caso de que falle el mainstream. Pero adicionamos dos puertos SFP Plus para colocar gigs hasta de 10 gig. La idea es que si vamos a ofrecer 7 gigas de tráfico agregado, evidentemente el puerto de un giga no hace mucho sentido. O sea, si estás en ese volumen de tráfico, ¿no? Entonces colocamos dos puertos de fibra SFP de 10 gigas. Ahora, otro detalle interesante es que estos dos puertos se pueden usar como lo que denominamos piggy bank o depende de cada país lo llamen, ¿no? O sea, yo puedo mandar data, perdón, de mi switch 10 gigas hasta el primer access point y en la misma torre del primer access point puedo alimentar el segundo access point. No hay que tirar dos fibras hacia abajo, ¿no? Sino yo puedo utilizar un piggy bank de uno a otro, o una cadena de uno a otro para optimizar el tema de los switches. Sabemos que es muy complicado, muy costoso en cada torre switches de 10 gigas. La idea aquí es que puedan hacer un daisy chain, una cadena, y de un access point enviar data. Básicamente hay un switch detrás del radio y desde un access point vas a poder seguir ese 10 gigas hacia el próximo access point en la torre o cualquier otro servicio que lleve, que pueda hacer por fibra, ¿no? Este es el principio detrás de los puertos de 10 gigas. Aquí vemos el patch array de la antena. Si ven, o sea, el tamaño son 29 centímetros por 48 centímetros. Ahí pueden tener una referencia de tamaño. Si ven la línea
la línea de puntos que está alrededor, eso es la solución que hay hoy en día 14 por 14 MIMO con 14 dBi. Imagínense ustedes el tamaño o la consideración de espacio que van a necesitar en la torre, ¿no? Mucho más compacta esta solución, mucho más power. La antena es de 20 dBi, pero bueno, ganando el beamforming 4 dB por concepto de beamforming, van a poder tener hasta 24 dBi en el aire reales. La ganancia de la antena es 20 dBi. Aquí lo que estamos considerando es el tema de la ganancia por beamforming, ¿no? Y como les comentaba, va a salir operativo de 5.1 a 6.4. Aquí déjame hacer una pausa. Tengo Omar Palma, un saludo Omar, preguntando, en los despliegues realizados hasta ahora, ¿han validado el comportamiento con línea de vista parcial obstruida? Si lo hicieran, ¿qué tanto desempeño mostró el AP? Bueno, realmente, o sea, toda esta solución en 5 GHz es línea de vista. No hay cerca de línea de vista o no line of sight. Necesitas línea de vista realmente para este tipo de tecnología, en este tipo de frecuencia. Independientemente de que, por supuesto, como mismo pasó en A5, en soluciones en 200, 300 metros, podemos tener algún tipo de obstrucción. De hecho, tenemos muchas implementaciones en este concepto, sobre todo en áreas residenciales con vegetación. Pero la idea es que tengas línea de vista, el estándar de transmisión y la física, que tengas línea de vista en este concepto. De hecho, muchos fabricantes han tratado, creo que solamente hay uno hoy en día que está trabajando en 5 GHz con una combinación de 3.5 GHz. O sea, a medida que bajas en frecuencia tienes más penetración. Eso te va a ayudar muchísimo más. Y básicamente lo que tiene es múltiples antenas y un algoritmo por detrás que básicamente calibra en tiempo real los rebotes y esto, pero son cortas distancias, posiblemente por debajo de 1 milla. En el caso de este tipo de solución, la idea de propagación en 5 GHz, evidentemente es una solución diseñada para línea de vista. Continuamos por acá. Ahora vamos a los clientes. O sea, estos serían los CPE, que serían los C6X, serían los nuevos radios que van a salir. Básicamente el mismo footprint, quizás un poquito más pequeños que los B5X que ya conocen. Mismo concepto de la antena enroscable. O si ven el apoyo que puede tener la antena. Este es un estándar que creo que va a mantenerse por un buen tiempo y a medida que más fabricantes se vayan sumando a este concepto, van a poder beneficiarse muchísimo más. O sea, colocar antenas de 30 dBi o aumentar la distancia. El C6, mismo concepto, a 1024 QAM de modulación, van a poder tener hasta 1.75 gigas de tráfico agregado en el cliente. O sea, beneficiándonos del 160 MHz disponible, beneficiándonos de 1024 QAM, van a poder tener más o menos 750 megas full duplex, 800 megas full duplex en un cliente. Y esto, por supuesto, va a cambiar muchísimo la perspectiva del punto multipunto. Anteriormente veíamos solamente punto multipunto, la mayoría, ¿no? Como llegar a un residencial o a una empresa y ofrecer un servicio. En este caso, si ya ustedes pueden ser capaces de ofrecer más de 500 megas, 600 megas simultáneos en un cliente, ya ese cliente no se vuelve una casa. Realmente puede aumentar muchísimo más ese recurso y quizás colocarlo en un edificio y cablear el edificio. O sea, un suscriptor de este access point puede ser un edificio y multiplicar ese tráfico en 16 apartamentos que hay en ese edificio, por poner un número. Voy a poder poner 500 megas, 800 megas en un edificio y voy a poder dividirlo entre 16 apartamentos, lo cual quiere decir que son 16 recurrentes mensuales que van a pagar ese access point y van a ayudar a pagar el cliente, ¿no? Son muchísimo más acelerados. También van a poder monetizar más el network ofreciendo videovigilancia porque van a tener capacidad, ofreciendo quizás free Wi-Fi o no sé, cualquier otro servicio IoT para este tipo de conceptos. Son muy importantes beneficios del 802.11ax, sobre todo en cambio de la visión del negocio. En el caso de las funcionalidades principales, bueno, como le comentaba, hasta 4 clientes simultáneos, porque básicamente cada uno de esos clientes que están viendo viene dentro de mi canal de 160 MHz en una frecuencia separada, ¿no? Esto va a ser el volumen de transmisión o el beneficio principal de la latencia. Hasta 1.75 gigas de tráfico agregado en cada cliente.
O sea, aquí es donde les explicaba que a nivel comercial va a cambiar mucho la óptica del punto multipunto, porque ya este punto multipunto quizás puede convertirse realmente en un backhaul, pero mucho más dimensionado, ¿no? So, quizás de ese punto a multipunto puedo entonces cablear hacia 10 casas alrededor y ofrecer muchísimo más este concepto. Aquí hay una pregunta de, ok, Antonio Guadrón me está preguntando, ¿vamos a compartir la presentación? Sí, por supuesto, la presentación va a estar disponible tanto en las plataformas de Wincom como las plataformas de Mimosa. Irán González, saludo Irán. Van a ofrecer información de costos. Bueno, las informaciones de costos realmente no están públicas aún. La idea es que a partir de primeros días de enero ya podemos tener mucho más acercado, aterrizado un costo. La idea es que el mercado, o sea, la solución de Access Point, y siempre ha sido la idea de Mimosa, sea lo más competitiva posible. So, vamos a estar seguramente 20%, 25% por debajo de la competencia. Esa es la idea siempre del target de Mimosa, ofrecer gran capacidad, tanto parece con C5X como C5C. Y los C6, por supuesto, van a estar igual affordable en ese sentido de como CPE, ¿no? So, yo esperaría más o menos, o sea, todos sabemos los temas de shipping que hay hoy en día, de logística y el problema con los chipsets. So, yo creo que ya, como los radios están en producción, ya viendo las demandas que se puedan generar a partir de todos estos webinars y los pedidos que ustedes ya puedan ir haciendo a Wincom o las reservas que ya puedan ir haciendo a Wincom, podemos más o menos aterrizar el precio final, ¿no? Francisco Lara García me pregunta, esto es una muy buena pregunta, me pregunta, tengo enlaces con C5X, ¿puedo cambiar los enlaces por C6 y dejar las mismas antenas, así aumentar la capacidad del enlace? Por supuesto, de todas maneras, C6 realmente no es la solución punto a punto, sería el B6, que también va a salir el próximo trimestre, pero el concepto de la antena es ese, que tú simplemente haces upgrade del radio y va a ser el mismo estándar de las antenas, o las antenas son exactamente las mismas. Vas a poder mover antenas. Si tienes antenas ya con C5X, las vas a poder usar con C6X o las vas a poder usar con B5X, con cualquiera de los X, vas a poder usar las mismas antenas. Y los fabricantes que están haciendo antenas más grandes también van a ser de igualmente compatibles. Continuando con el tema de los 4 clientes simultáneos, bueno, OFDMA, como les explicaba, puede acomodar 4 clientes simultáneos. Pueden enviar hasta 1.75 gigas de tráfico agregado a cada uno de los clientes. Y aquí viene el concepto que les he explicado, o sea, más o menos para moverlos en esta gráfica. La gráfica de la izquierda van a poder ver el access point transmitiendo en los 90 grados. El beneficio del Smart Antenna, y esto es primera vez visto en este tipo de tecnología, es que vamos a poder tener defensa contra interferencia en banda. O sea, anteriormente, si tú tenías interferencia en tu frecuencia, realmente no había mucho que poder hacer. Los fabricantes lo que hacen es filtros pasabanda, pueden cerrar los bordes, atenuar todo lo que no sea tu canal central, pero en el canal central físicamente no había ninguna defensa contra interferencia. Con el Smart Antenna que diseñamos, y realmente uno de los principales puntos tecnológicos que tiene este radio, independientemente del protocolo, es la antena, el diseño de la antena, vamos a poder cancelar ese patrón de irradiación. O sea, si la interferencia viene por decir aquí, en los menos 10 grados, yo voy a poder decirle a la antena que los elementos que están irradiando en ese sentido se cancelen. So, no me entregues lo que escucha a los menos 10 grados, sígueme entregando el resto del patrón de irradiación y de esa manera voy a tener un tipo de defensa contra la interferencia que me viene físicamente de frente en ese sentido. So, la antena va a ser capaz de neutralizar esa señalización y no afectar el procesamiento del radio. Si se dan cuenta hoy en día, o sea, si lo queremos hacer una analogía a tecnología que tenemos hoy en la mano, han visto que hay muchas lámparas hoy en día de LED que realmente son múltiples LED en la lámpara, ¿no? Imagínense que ustedes pueden apagar todos los LED de la izquierda, la luz o el haz de luz que va a irradiar,
no va a ir hacia la izquierda porque están apagados los LED de la izquierda, sin embargo los de la derecha sí están encendidos. Mismo concepto. Voy a poder energizar o apagar o encender diferentes elementos para crear este beam de irradiación. Después, continuando en la gráfica, a la derecha superior, van a ver cómo se comporta el OFDM hoy en día, que el canal de 80 MHz es una unidad completa. Y la barra verde significa el nuevo OFDMA. Vea que tengo 160 MHz, tengo interferencia posiblemente en 20, en 40 MHz, pero como son resource units separados, yo cancelo esos 10 pequeños canales de 2 MHz y sigo operando en el resto de la banda sin que me cause interferencia o deterioro en el performance, ¿no? Básicamente lo que le informa a los clientes es no transmitan en este pedazo de banda porque está sucio, sigan utilizando los demás canales y vamos a convivir con la interferencia, ¿no? Esto es un concepto muy revolucionario en el tema de 802.11ax, que puedas utilizar múltiples pequeños canales para diferenciar cada uno de los clientes y darle diferente tratamiento, sobre todo en tema de qué tráfico necesitas transmitir. Y por supuesto, en la banda inferior, el concepto de la antena. Los que han visto ya las antenas Dish de la línea X se han dado cuenta que el feeder queda dentro de la antena. Son lóbulos laterales suprimidos, muchísimo más eficiencia en el beam, en el haz central, y lo cual hace una antena de más ganancia y de más isolación, ¿no? Y por último, la gráfica sobre el OFDM. O sea, anteriormente, vean que en OFDM, cada cliente tenía un espacio, una ventana de TDMA y solamente podía recibir de un cliente a la vez. Si el cliente no llenaba esa ventana en tráfico, no importa, los demás clientes tenían que sufrir porque había que esperar sus 2000 segundos o lo que fuera de cada uno de los clientes para conversar con el cliente número 4, ¿no? En OFDMA, al yo poder venir en diferentes resource units, yo voy a poder desde la primera ventana de 2000 segundos atender demandas de cliente 1, 2, 3 y 4. Esos 4 clientes me hablan simultáneamente y posiblemente en los 2 primeros milisegundos ya yo resolví la situación que tenía en OFDM con 4 milisegundos, ¿no? Reducción hasta 4 veces en milisegundos, muchísimo más dinamismo en el network. No solo es aumento en capacidad, porque es más canales, es más modulación, sino reducción en latencia, que posiblemente en punto a multipunto es lo que más nos está afectando hoy en día, ¿no? A medida que aumentas en cliente, aumenta la latencia y el network empieza a comportarse de una manera diferente. Este es uno de los beneficios principales de OFDM. Luis David me pregunta, ¿veremos esta tecnología contra la interferencia en los próximos radios punto a punto? Sí. O sea, el estándar de transmisión y la tecnología sí va a estar. El tema de Resource Unit es natural o nativo del 802.11x, o en toda la solución 802.11x vas a ver este concepto de los Resource Units porque es la manera de operar 802.11ax. Y en el tema de cancelación de la antena serían en soluciones que tengan integrado. O sea, me imagino que cuando vean un B6 con antena integrada, Smart antena integrada, se va a poder completar este procesamiento, ¿no? De cancelar un pedazo del beam de irradiación. El problema de punto a punto es que realmente tú no necesitas un beam de 90 grados. En punto a punto tú lo que estás buscando es transmitir en un beam de 1 grado, 2 grados tope. No va a ser muy necesario el tema de hacer un smart array o un beamforming, porque realmente lo que quieres es que sea lo más lineal posible y lo más cerrado posible para no entrar en interferencia. O sea, interferencia a los 15 grados que no te afecte. Pero el concepto es este, ¿no? De los resource units sí va a estar nativo en todas las soluciones. También Pablo Krumrick me pregunta, saludo Pablo, buenas noches, esas cancelaciones son automáticas, las hace el radio por sí solo, correcto. El radio por sí solo determina si tengo muchos retornos de paquetes o mucho por ciento de errores de retransmisión. Yo determino que hay un nivel de piso de ruido en estos pequeños canales muy elevado. Eso básicamente hago cancelación. Recuerden que Mimosa se caracteriza por tener el algoritmo, el auto everything o el piloto automático por detrás, que llevamos 10, 12 años desarrollándolo. Va a ser un elemento más de este proceso de auto everything. No solo chequear estabilidad del enlace, piso de ruido, nivel de CNR, sino también ver estos resource units comprometidos, cancélalo y no los transmita en
en este tema. Cristian me pregunta, ¿es posible que nos compartan la presentación? Por supuesto, la presentación y el video va a estar disponible tanto en la plataforma de Wincom como en la plataforma de Mimosa, ¿no? So, este es el concepto detrás de la solución. Y por supuesto, para completar toda esta solución, la plataforma de Mimosa, Management Platform, que está disponible tanto en el cloud como para ser descargado y ser instalado en su servidor local. So, cualquiera de las dos opciones que ustedes quieran, si quieren que los radios reporten a la nube, pueden utilizar la nube de Mimosa y ya ofrecemos la plataforma que la puedan descargar e instalar en sus servidores locales. La idea es que no tengan los radios que por ningún concepto ir hacia la nube o ir hacia internet o tener acceso a internet, que tengas todo centralizado en un management VLAN bloqueado y no hay acceso al internet. Simplemente los radios se reportan a tu gestor que está dentro de tu red y de esa manera se mantiene en un entorno cerrado la parte que sea configuración o administración de los radios, ¿no? Por ahora, a ver, voy a seguir, bueno, esta es parte de la presentación. Más o menos he ido respondiendo todas las preguntas en tiempo real. Oscar Urbina me pregunta, para este ejemplo, los usuarios 1.4 ven los 160 MHz. Durante esa ranura de tiempo, los 160 MHz se dividen entre los 4 usuarios. Exacto. Oscar, el concepto es ese. De esos 160 MHz, yo le voy a decir a cada uno de los clientes cuánto tráfico ellos necesitan de esos 160 MHz. So, imagínate que haya mucho tráfico, yo le asigno 40 MHz a cada uno. Y cada uno viene en un pedazo de 40 MHz al mismo tiempo. Por eso es que voy a poder escuchar 4 clientes simultáneos, porque a pesar de que vienen en una banda de 160 MHz, pero realmente vienen en 4 canales de 40 MHz. So, yo voy a poder al mismo tiempo escuchar esos 4 clientes simultáneos, analizar su tráfico y no voy a tener que esperar anteriormente, aunque tuvieras una banda de 160, tienes que esperar 4 milisegundos, bueno, no, porque son ventanas de 2 milisegundos, o tienes que esperar 8 milisegundos para hablar con el cliente número 4. Aquí desde el milisegundo 1, 2, ya tú estás recibiendo información del cliente 4. Y posiblemente el cliente 4 no tenga tanto tráfico como el cliente 1. O sea, cuando el cliente tráfico, el tráfico termine, le quito los 40 MHz y lo pongo en 10 MHz. Y esos otros 30 MHz que me quedan disponibles se los asigno al cliente 1, 2 y 3 para salir más rápido del tráfico ese, ¿no? So, más o menos es la idea, ¿no? Detrás de la solución. Por ahí Luis David, un saludo a Luis. Gracias por tu atención. Los nuevos productos. Ok. Sí, o sea, la idea es que vemos muchos fabricantes que ya hoy en día están moviéndose hacia las soluciones de antena X y vamos a ver un crecimiento bastante, un apoyo de la industria, tanto hay múltiples fabricantes, NetPoint, LGCom, RF que están desarrollando soluciones para este tipo de concepto de las antenas X. Y una pregunta de uno de los colegas anteriormente, si la antena me servía para migrar hacia la nueva solución. Exacto. La misma antena te va a servir en cualquiera de las soluciones, es un estándar, la rosca es un estándar, la dimensión es un estándar, y la idea es que con un solo producto tú puedas cubrir múltiples distancias, ¿no? So, no sé si tienen más preguntas, creo que hemos tenido bastantes preguntas y más o menos he ido tratando de intercalar todas las preguntas en sí. So, por supuesto, si están viendo el video después de grabación, nos pueden enviar las preguntas tanto en en el canal de YouTube, en el feedback o en Facebook o a la página de soporte de Mimosa, cualquiera que sean sus necesidades. Estamos a la orden y tanto el equipo de Mimosa como el equipo de Wincom en la región puede ayudarlos en este proceso, ¿no? Claro que sí, Javier, muchísimas gracias. Veo que bastante inquietud y curiosidad generaron estos nuevos productos. Me parece muy bueno entonces y como dice Javier, vamos a dejar el correo tanto de Javier como de nuestros representantes para aquellos que quieran comunicarse. So, ahí Recuerda, les puse mi correo personal en el chat, so, ahí van a poder ver cualquiera de las necesidades o consultas o soporte, lo que necesiten por parte de nosotros, vamos a estar disponibles. claro que sí, yo estoy por aquí poniendo los representantes Wincom que tenemos a lo largo de toda la región para aquellos que quieran también consultar, tengan alguna inquietud, duda, bueno, también estaremos atentos a ayudarlos.
Vi que preguntaban bastante acerca de la grabación de esta presentación. Pues como les comentaba Javier, estará en las redes sociales tanto de Mimosa como de Wincom Caribe y Latinoamérica o Wincom Cala. Así nos pueden buscar en Facebook o en LinkedIn o en nuestro canal de YouTube, que estará ahí en lo largo de esta tarde para todos aquellos que quieran volverlo a ver o si se lo perdieron en alguna parte de la presentación. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Creo que por el momento todos estamos claros. Igualmente estaremos muy atentos en ayudarlos en nuestros correos electrónicos o en nuestra línea de WhatsApp para que todos aquellos que quieran de pronto consultar más. Entonces, muchísimas gracias Javier de nuevo por tu tiempo, por tu ayuda, por explicarnos también todo esto nuevo de Mimosa y sobre el futuro número 6. Por Aquí así. estamos. So, Muchísimas nada, gracias. muchísimas gracias, un saludo y que tengan buen resto de semana. Igualmente a todos, feliz día y recuerden seguir con Wincom Technologies y no se despeguen para saber todo lo que se viene con Mimosa. Gracias. Gracias.